Hola amigos, bienvenidos al canal. No sé cuántos vídeos llevo ya de cúpula de pantallas de la V7, he perdido la cuenta. Pero como sigo investigando, sigo probando y, y bueno, yo creo que es interesante compartir pues lo que voy haciendo, sobre todo para pues gente que tenga la misma inquietud, ¿no? De adaptar pantallas o comprar pantallas universales. Esta cúpula universal, como es esta que he encontrado en AliExpress, intentaré dejar el enlace abajo en la descripción del vídeo y que acabo de terminar de montar. Entonces es una pantalla que la venden como universal para poder colocar en cualquier moto, ya que se ancla al manillar, como se puede ver aquí. Los componentes que trae pues son estas barras, que creo que es acero inoxidable, que están bastante bien terminados y que bueno, pues permiten sujetarlo aquí al manillar. Y luego obviamente la pantalla, ¿no? La pantalla en sí. Bueno, pues decir brevemente, porque en este caso normalmente tengo muchos vídeos, como digo, en el canal de este tipo de pantalla, pero he enseñado el proceso que hago y tal. Este vídeo va a ser más corto, voy a decir un poquito cómo, lo que trae, lo que me ha costado o no montarla y cómo veo que va a funcionar, porque realmente todavía no la he probado. Entonces, como digo, esos son los componentes. Cosas que le veo buenas y malas a esta pantalla son positivas. Pues como digo, me ha gustado mucho el hardware todo lo que trae de las pletinas, y cosas que he tenido que hacer para montarla. Pues por ejemplo, como veis, va cogido aquí al manillar, pero está hecho, el diámetro este es para un manillar, yo creo que más ancho. Total, que le he tenido que poner dos gomas aquí de bicicleta que me han sobresalido un poco, y me gustaría que hubiese quedado más oculto, pero lo cierto es que ha sido complejo, es compleja de montar, sobre todo si está una persona sola, porque cuando tienes todo suelto, absolutamente, arriba, abajo, todo suelto, la verdad es que es complejo de montar. Yo he necesitado incluso ayuda en un momento dado porque no podía. Y, y bueno, y como digo aquí, entonces estas arandelas, pletinas, como se quiera llamar, abrazaderas, que parecen muy bien terminadas, parece acero inoxidable. Sin embargo, no trae ningún tipo de goma para el manillar. No me parece ideal. Y creo que puede ser el punto débil de esta pantalla, estas sujeciones. Yo le he apretado aquí a tope todo lo que he podido, pero no sé perdón, realmente cómo terminará de sujetar, porque si nos damos cuenta, el único pivote que tiene la pantalla es ese, o sea, para aguantar la fuerza del viento, todo va a girar aquí. Por lo tanto, como no tiene otra sujeción, si tuviera algo aquí abajo, algún tirante, alguna cosa, entonces, bueno, pues eso está por ver. En principio está suficientemente fuerte y está todo bastante apretado, pero no lo sé. Como digo, ese sería quizá el punto más negativo, pero quizá haciéndole, en vez de esta goma interior, ponerle algo más duro, una goma pero más dura, yo creo que se quedaría mejor incluso, y un poquito más ancha que esta de cámara de bicicleta que yo he puesto. La voy a probar así, a ver. Ese sería el punto más negativo, porque lo demás me parece todo muy interesante. Me parece interesante la forma, decir sobre la forma que he tenido que hacer un recorte aquí. He tenido que hacer un recorte porque no tenía claro si ponerla por detrás, quería acercarla al manillar todo lo posible, pero tampoco sin pasar al reloj. Total, que he llegado a esta solución, que le he tenido que dar aquí un corte, y le he puesto entonces este protector, digamos, pues este lo tengo de que se utilizaba antiguamente en los guardabarros de las motos, de Varian, López Pino, hace 30 años. No sé para qué otra cosa se utilizará, pero bueno, yo lo tengo de aquello. Pero lo demás, la forma, pues muy interesante, me parece muy interesante por delante cómo queda y cómo cubre por aquí también. Me parece que va a cubrir de una manera bastante buena. Así que, bueno, tiene unos aproximadamente de aquí, de este punto, que es donde yo mido siempre, desde la punta del reloj, esto es una Guzzi V7, desde esta punta del reloj hasta a la punta de arriba tiene 39 centímetros, pero es con el corte que yo le he dado, ojo,
Esto venía un poquito más redondo. Así que bueno, pero eso da un poco, puede dar un poco la idea de la anchura, perdón, de la altura que tiene. Y luego me ha gustado mucho el acabado. Es bastante gordo este plástico, y luego está muy bien acabado, porque yo creo que se ve muy bien a través de él. Y eso no todas las pantallas lo consiguen, porque bueno, estos son pantallas chinas y bueno, y a mí está claro que me gusta el bricolaje en exceso, pero yo recomiendo ir a lo sencillo, buscar marcas como Hibi, Puig, yo que sé, Air Max, Isota. Hay un montón de marcas que me vienen a la cabeza ahora de pantallas que hacen maravilla y que tienes una calidad garantizada. Yo recomiendo ir a eso. Pero es verdad que como me gusta probar y bricolear, no puedo negarlo. Pues entonces me pongo a hacer cosas de estas, como todas estas adaptaciones. Total, que esto es lo que quería presentaros hoy, y pues veremos cuando lo pruebe realmente si ha merecido la pena o no. Un saludo.